Estamos ya en el módulo 10 de Instituto Aquila y Priscila y este módulo corresponde al tema de evangelismo personal, dice ahí en nuestra portada, en nuestra carátula, personal, grupal y masivo. Y vamos por favor a la página número 5 donde empieza la unidad número 1 y vamos a leer la definición y nos vamos ahí a quedar en la letra A y vamos a hacer nuestra introducción al curso. La unidad 1, titulada El Evangelismo, tiene la letra A que dice comprendiendo el evangelismo. Y tiene un primer párrafo, dice, entendemos por evangelismo como está entrecomillado el proceso de compartir las buenas nuevas de Jesucristo, el mensaje de salvación en forma clara, que permita al oyente entender el mensaje y tomar una decisión por Cristo. Este entrecomillado nos da una definición clara. Vamos en este momento a entender la palabra que dice ahí compartir. Compartir. Evangelismo es compartir. ¿Compartir qué cosa? Las buenas nuevas. Entendemos primero, este es el primer punto fuera del manual que vamos a tener que anotar muy claramente sobre el evangelismo, que la palabra evangelio viene de la palabra griega buenas noticias. Estas buenas noticias son aquellas noticias que se entregan a las personas que no conocen esta buena noticia. Este evangelio es producido por una noticia agradable o buena. Se cuenta, por lo menos algunas historias del tiempo en que Jesús vivió, de que esta palabra era antecedida antes de que Jesús lo usara para decir deben compartir las buenas noticias, el evangelio. Cuando Pablo menciona los ministerios o dones que tiene la iglesia para hacer un cuerpo y edificarse unos a otros, menciona los evangelistas. El mismo libro de Hechos menciona como primeramente en un primer viaje misionero Pablo, junto con su primer compañero llamado Bernabé, tenían esta función de llevar estas buenas noticias. Pero ¿cuál es el antecedente de estas buenas noticias? En la historia de la antigüedad se nos cuenta que cuando los griegos salían a pelear las batallas, llevaban unas personas que eran muy hábiles para correr y cuando estaban en una batalla, salían a defender sus pueblos, ellos regresaban después de un tiempo cuando ellos ya veían que realmente iban a ganar. Si iban a ganar, regresaban y corriendo llegaban y decían, proclamaban por las calles la palabra evangelio, evangelio, que quería decir buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Pues que no iban a ser destruidos, porque si el ejército que habían mandado a defender la ciudad estaba siendo vencido, pues ya no regresaba este corredor, este mensajero. Y bueno, en la modernidad, la palabra en Grecia, evangelio, tiene que ver con esto, con noticias, con buenas noticias. Eh, la palabra viene de buenas y ángelus, que es mensajero. Bueno, un buen mensaje, recibir un buen mensaje. De tal manera, bienvenido Pastor Juan y Pastora Elvia, de tal manera que yo comentaba al principio con la hermana Connie que en la página donde estamos parados, que es la 5 da esta definición que es muy clara. Dice, el proceso de compartir las buenas nuevas de Jesucristo, el mensaje de salvación en forma clara que permita al oyente entender el mensaje y tomar una decisión por Cristo. Entonces, esta es la buena noticia. Ahora, es interesante, aunque no lo vamos a revisar en este momento, algo que vamos a ver también en una clase final, que voy a retomar nuevamente, pero quisiera arrancar aquí con esta idea. En cierto momento, Pablo
llega a mencionar algo que es por demás interesante. Dice que está hablando de que mm, hay un evangelio que él no ha predicado. Dice, nosotros no les predicamos otro evangelio y habla de otro evangelio, ¿verdad? Recuerdan ustedes esto que dice Pablo, lo vamos a revisar más adelantito, pero este otro evangelio, ¿cuál será? Bueno, muy pronto en la historia del cristianismo se descubrió cuál era ese otro evangelio, que era un evangelio contrario a las enseñanzas de Jesús, un evangelio que se tomaba para provecho personal. ¿Recuerdan ustedes cómo en estos viajes misioneros que menciona Lucas, hay en el primer viaje misionero, cuando llegan a la isla de Chipre, Pablo y Bernabé, que hay un falso profeta llamado Bar Jesús, y este profeta o mago, ¿verdad? Dice un mago que estaba tratando de impresionar al rey o al gobernante de Chipre, pide tener este poder en sus manos. Recuerdan ustedes que pide. Entonces, este es el evangelio cuando es falso, cuando se usa para tener poder. Muy pronto en la historia, porque es una historia de 20 siglos, el evangelio se corrompe y este evangelio que está corrompido, que está en un problema, es cuando el mismo evangelio es puesto en manos del poder, es decir, el poder político se asocia con el evangelio. Se da en el año 300 con un emperador romano llamado Constantino, que declara esta unión entre el poder y el evangelio, y a este acontecimiento se le conoce en la historia del cristianismo como la católisis, de la palabra latina católisis, que quiere decir catos, todo, ¿verdad? Católisis, todo el mundo, universal, ¿verdad? Por eso se conoce este periodo tan interesante como la católisis. Este evangelio sigue siendo otro evangelio porque no es el evangelio del Jesús de Nazaret que estamos festejando en estos días llamados así de Semana Santa, de este Jesús que proclama las buenas noticias. Dice, he venido a proclamar el año agradable del Señor. ¿Recuerdan ustedes cómo le dan el rollo de Isaías en la sinagoga y él proclama esto? Entonces, esta proclamación es el Evangelio verdadero de Jesús, un año agradable de restauración, tanto espiritual, pero también de una restauración del ser humano como persona, como individuo que es capaz de regresar. Entonces, este Evangelio, pues es un Evangelio que parece que es otro el que predican cuando está asociado con en el gobierno. Por eso hay dos casos. Que son evangelio, que no tiene que ver con evangelio, pero son evangelio al final. Y, por ejemplo, la evangelización de los pueblos originarios en Latinoamérica, ujú, que fue con espada, la cruz y la espada, se conoce este periodo de la historia. Entonces, este no es un evangelio, sino es una imposición política y de gobierno y de poder sobre un pueblo, sobre otro pueblo. El proceso que vivimos en la actualidad, el proceso histórico, vemos cómo hay una religión de algunos países. Nuestro vecino del norte tiene una religión, pero en realidad, aunque es una gran mayoría, no tienen, que son supuestamente evangélicos, ¿verdad? Que hay evangélicos, se llama que es el evangelicalismo norteamericano. Es decir, es una religión acomodada a una cultura, a una forma de ver el mundo, la cual no tiene que ver con renovación ni espiritual ni renovación del nuevo ser humano, el nacimiento de un nuevo ser humano. Las buenas noticias, como dice aquí, es tomar una decisión por Cristo, y cuando dice Cristo estamos hablando de este ungido que es el Señor, ¿verdad? El Kyrios de nuestra vida, el Señor que nos lleva a esto. Bien, vamos entonces sí a pasar a nuestro manual para ir revisando los primeros aspectos. Voy a quitar el anclaje para verlos en esta nueva forma. Y aquí para que me ayuden a comentar. Y el primer ah,
la primera oración que está subrayada ahí en nuestro manual, en la página que les estaba hablando, que es la página 5, después de esta definición de comprender qué es el evangelismo, perdón. El evangelismo entonces es proclamar estas buenas noticias. Y viene esta primera frase que está así, ahí subrayada, lo consideramos un proceso porque, es decir, tenemos que tomar una decisión donde hay un proceso y aquí tenemos este primer párrafo. Si me ayudas, Connie, a leer este primer párrafo, no todo el párrafo, Connie, nada más hasta antes de la cita de Hechos 26-18. Dice, está, está fundamentado en el deseo de alcanzar a otros con el mensaje de Jesucristo, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26-18. Hasta ahí, Connie. Entonces, este evangelismo se trata de anunciar este cambio tan importante que nos habla ahí en Hechos 26-18, pasar de las tinieblas a la luz, convertirse de Satanás a Dios, recibir la fe que es eh, que significa perdón, ajá, de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, somos parte, tenemos una herencia, somos parte de una familia de Dios, de esta familia que nos habla Pablo en el libro de los Efesios, ¿verdad? Donde como familia podemos tener esta forma de ver las cosas en una nueva dimensión, lo que hemos mencionado en algunas pláticas que hemos dado como el oikos de Dios, el ocos de Dios que tiene que ver con esta casa, que significa protección, que significa estar sometidos unos a otros, que significa tener una cabeza que es Cristo, que significa vivir una vida con ciertas características o rasgos eh, éticos, ¿verdad? Que nos hacen vivir de esta manera. Entonces, sí, ya. Vamos, por favor, Pastor Juan, ¿me ayudas ahí donde quedó Connie? Ay, pues, haya pues, que es Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5 al 8. excelente. Gracias, Pastor Juan. Esta carta a los filipenses, bueno, me encanta predicarla completa, por lo menos los primeros capítulos, porque nos habla de este Jesús, que es esta buena noticia. Y en este pasaje de Filipenses hay esta palabra tan importante griega que es vaciarse. Dice, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Es decir, no importando ser Dios, se vació en una forma humana. Ujú. Y este despojamiento de su divinidad en una forma humana que Casiodoro de Reina traduce muy bien en esta frase que dice, tomando forma de siervo. El morfe que tiene esta forma es una forma de esclavitud, ¿verdad? Es decir, imagínense ustedes ser el Señor de señores del mundo, del universo, de la eternidad, el creador, el hacedor, el sustentador de todas las cosas, siendo parte de una triunidad que está compuesta por una magnificencia sempiterna que va más allá de nuestro entendimiento, de repente decide tomar esta decisión y esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto de obediencia a Dios, habiendo renunciado a sus
12 discípulos les dio poder habiendo reunido, dije renunciado, ¿verdad? Creo que leí muy mal. Habiendo, dejen voltear por acá, reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9. Así empieza. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Es decir, esas son las señales que le seguirían a los que creen en su nombre. Y los envió, esta es la palabra apóstol, ¿verdad? Enviado. Y los envió a, y aquí viene el famoso, bueno, tal vez estoy abusando un poquito de las palabras griegas, pero el famosa palabra Basilea, ¿verdad? Como la capital de un país en Europa que es Basilea, una ciudad que quiere decir reino, el reinado de Dios. No solo un reino que es no temporal, no físico, sino un reinado que se establece. El reino de Dios es importante, el reinado es más importante porque cuando hablamos del reinado de Dios, estamos hablando que se establece en nuestras propias vidas. De tal manera que esto hace la diferencia. Y aquí lo importante es que cada uno de nosotros somos enviados a predicar este reino de Dios en las personas. Ahora, aquí hacemos una pausa. ¿Cuándo es cuando esto funciona adecuadamente, este ser enviados? Cuando nosotros vivimos una vida con un propósito evangelístico, ¿verdad? Hemos dicho que el curso tiene como una meta y esta meta es que nuestra vida, nuestro propio trabajo en el Señor sea considerado como algo muy importante, como el evangelismo como un estilo de vida, que constantemente estemos evangelizando y trabajando sobre el evangelio. El siguiente parrafito, por favor, Connie, de una sola línea en la rayita que dice ahí, involucra. Involucra diferentes métodos sin comprometer los principios bíblicos. Hasta ahí. Nos dice, y vamos a la nota de abajo, un señor que está tomando la referencia ahí, Sterling Hudson, en 1993, es la referencia que nos da. Dice ahí algo importante, que hay diferentes métodos sin comprometer los principios bíblicos. Es decir, ¿cómo podemos evangelizar? El mismo texto el mismo título, por favor, ¿no? El mismo título que hemos leído y por favor lo pueden leer, ir a la primera página, dice eh, módulo 10 evangelismo, y luego dice personal, grupal y masivo. Nos habla que hay diferentes maneras de evangelizar. No solo esto, cuando anunciamos el curso, decíamos, hay tantas maneras de evangelizar como creatividad tengamos, ¿no? Y mencionaba Pastor Juan que ustedes hacen un evangelismo muy especial porque es una obra evangelística pues guiada por el Espíritu Santo, pero de mucho poder hacia los niños a través de las cajitas, ¿no? ¿Cómo se llama, pastor? Es Samaritan Purs, el buen samaritano. el buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, basado en aquel pasaje que cuenta Jesús en Lucas precisamente, de aquel hombre que es herido en el camino y pasan varios y no lo auxilia, y lo único que lo auxilia es el samaritano, ¿no? Que llamamos el buen samaritano o el caminante samaritano que sí le auxilia, ¿no? Entonces, caminante o que va y auxilia es el que da ese es su prójimo. Y entonces el evangelio es esto, involucra diferentes métodos cuando estamos preocupados por la evangelización. Vamos a ver algunos de los métodos. Al final vamos a ver un método que recomienda el manual, pero sobre todo estamos atentos a ir trabajando en el evangelismo con un estilo de vida. Ahora sí, Pastor Juan, me ayuda con el siguiente párrafo. Es el accionar. Es el accionar del Espíritu Santo en la vida del oyente.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7 y 8. Así es, cuando Jesús está en la parte final de su estadía en la tierra, que Juan divide bien y deja estos últimos capítulos de San Juan antes de la crucifixión. Él les dice, pues, ¿saben qué? Hay algo muy importante que va a pasar y esto importante es que yo me voy a ir porque si no me fuere, no vendrá algo que llama él el consolador, ¿verdad? El consolador aquí tiene una definición muy, muy, muy importante porque es esa palabra, tal vez siga abusando de las palabras griegas, no las traigo ahora anotadas, pero podemos luego anotarlas en la grabación. La palabra paracletos, ¿no? Que está aquí, por lo menos es la raíz que toma. Y este paracletos es una palabra muy interesante porque, fíjense ustedes, era la figura de la figura jurídica romana. Cuando se acusaba a alguien, estaba ahí alguien que era el paracletos, es el que está junto a alguien para apoyarle, ¿verdad? No era el sentido, por eso a veces decimos abogado y nos fijamos una persona que estudió leyes, que le damos un caso, que va ante el caso. No era el mismo sentido de abogado, muy parecido, simplemente estaba junto a él, no tanto para defenderle, sino saben algo para muy importante, por lo menos una parte de la función importante que tenía esta persona, es que normalmente en un gran porcentaje las am, sentencias eran de muerte, es decir, nomás iban a ver hasta cuando vivían más que todo, ¿no? Este lugar donde iban y el patio donde estaban para recibir del emperador o del gobernante en la ciudad donde estaban, que era conocido como el patíbulo. Tanto Jesús como Pablo estuvieron en el patíbulo. Actualmente se reconoce esta palabra en nuestro español, el patíbulo, como el lugar o la antesala de la muerte. Entonces estaban ahí para decirle, pues, ¿sabes qué? Tenemos una mala noticia, te vas a morir. Y entonces cuando les decían esto, pues se les desmayaban y entonces el Paracletos era el que estaba junto a ellos para permitir que no se desmayaran, ¿no? Entonces, esta es la función que dice aquí en San Juan capítulo 16 que nos acaba de hacer favor de leer. Ahora bien, tenemos el siguiente párrafo que voy a leer. Dice, brinda la oportunidad de tomar una decisión. Y está el pasaje bíblico de Romanos 10 que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, que si confesares, le habló una persona, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Si nosotros hacemos esta confesión, es lo que iba a comentar, si nosotros llegamos a esta confesión y creemos en el corazón, son dos cosas importantes, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta confesión de Dios le levantó de los muertos tiene que ver con este proceso de creer que es algo más que decir, ah, sí, yo creo que lo levantó de los muertos, ya no es, no, es una convicción de que él era el Mesías y que vino a hacer el sacrificio perfecto. Todo lo que está hablando Pablo en los primeros 11 capítulos de Romano, que es esta obra que llamamos la obra de la gracia, la obra de la salvación, que explica también Pablo en estos 11 capítulos, esta primer parte de Romanos, es lo que está diciendo aquí que debemos hacer en este concepto. Ahora sí, vamos, ese fue el punto A, recordamos, el punto A trataba de explicar eh, y llegar dice, comprendiendo el Evangelio. Pasamos ya al punto B, que es conceptualización del evangelismo, es decir, cómo concebimos, esto da palabra conceptual, cómo concebimos el evangelismo. Vean ustedes, alcanzar con el mensaje de esperanza a la mayor cantidad posible de personas
en Paraguay y en el mundo, porque este manual fue escrito en Paraguay, para que puedan conocer al Señor, ser discipuladas y sirvan al Señor en una iglesia local. Este es el propósito, el objetivo principal de un ministerio que es un ministerio hermano de Aquila y Priscila, de donde surge este curso, que es Ministerio Evangelístico Jesús responde al mundo hoy, ¿verdad? Nuestra misión, esa es su misión de ellos, alcanzar con el mensaje de esperanza a la mayor cantidad posible de personas en Paraguay y en el mundo para que puedan conocer al Señor, ser discipulados y sirvan al Señor en una iglesia local. Me llama la atención un dato que hace unos días me comentaba un pastor amigo de la frontera norte, que decía que hay un país en el mundo que sus estadísticas, porque ha tenido muchas campañas evangelísticas y muchos evangelistas, es un país nórdico allá en Europa, y este país, de acuerdo a las estadísticas, se ha evangelizado 2 veces la población del país. Imagínense ustedes. ¿Por qué hacen tantas campañas evangelísticas? Porque las campañas evangelísticas son, a ver, nos juntamos en un estadio los más cristianos que podamos, hay un mensaje de salvación y a veces por solidaridad. ¿Quién desea aceptar a Cristo? Levante la mano. Eso no es. Aquí nos dice que sí es una parte, pero hay un proceso de 2 pasos que nos menciona aquí. ¿Cuáles son estos 2 pasos? ¿Lo notaron ustedes? Además de recibir al Señor como Salvador, hay 2 pasos. Hay una palabra ahí que dice, empieza con la letra D, ¿verdad? Y es una palabra muy importante en la evangelización. De hecho, exactamente, pastor, ahí lo mencionaste, es discipulado, ¿verdad? Es decir, no solamente es evangelizar, sino discipular, es decir, camina conmigo para ver cómo es la vida cristiana. De hecho, el Señor nos mandó a hacer eso. Recuerdan al final, manda, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ujú. Entonces, este es el camino. Y luego les dice la siguiente parte del discipulado. ¿Cuál es esta siguiente parte del discipulado? Esta siguiente parte del discipulado es lo que luego vamos a ver más adelante en el libro de Santiago, como la conciencia de perdón, de Pedro, mencioné mal el libro, como la conciencia, la aspiración de una buena conciencia delante del Señor. Recuerdan ustedes, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora eh, no salva, no salva, sino no salva, si nos da la importancia de una buena conciencia para el Señor. Es decir, he dicho esto varias veces, cuando yo me voy a bautizar, no es que ya llegué a ser perfecto, sino que tengo la aspiración de llegar al camino y por eso doy testimonio público que ya recibí al Señor y esto es importante en lo que nos dice aquí. El Señor y sirva al Señor en una iglesia local. No solamente levanto la mano, me voy a mi casa y sigo viviendo igual, sino convivo en una comunidad de fe y en esta comunidad de fe crezco con el cuerpo de Cristo. De esta manera está. Tenemos el siguiente parrafito también de esta conceptualización. Connie, ¿nos ayudas, por favor? Compartir. Es compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Bill Brink. Ujú. Bill, el señor Bill, sin fecha, eso quiere decir SF, no tenemos fecha de cuándo lo dijo, está citándolo ahí, a este señor que dijo esto tan importante que acabas de leer. Es decir, ¿en qué compartimos? El Evangelio tiene una parte y la evangelización, que es el proceso de establecer el Evangelio en la vida de las personas, las buenas noticias, tiene una parte primordial que es que compartimos en el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma en que compartimos. No sería posible para nosotros el compartir, hacer evangelismo si no hubiera la obra del Espíritu Santo. Ahora sí, el siguiente parrafito nos ayudas, pastor, antes de terminar esta página 5. Pastor Juan. Oh, lo perdimos. Bueno, lo leo.
se quedó ahí, se congeló y se perdió. Entonces está ahí, evangelizar es esparcir las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, perdón. Voy a leer otra vez porque estaba acá tratando de ver si entraba el pastor Juan para decirle. Evangelizar es esparcir las buenas nuevas de que Jesús murió por nuestros pecados, estoy leyendo nosotros, por nuestros pecados, de acuerdo con la Escritura. Fue resucitado de entre los muertos y como Señor que reina, dejé cambiar de página, ofrece salvación de pecados y el regalo de la liberación en el Espíritu para todos los que se arrepienten y creen. Luego, ya hay un párrafo ahí, que eso quiere decir los paréntesis cuadrados, que no está citando. Evangelismo es la proclamación de Cristo histórico, del Cristo histórico, bíblico, como Señor y Salvador, con el deseo de persuadir a las personas para que vengan personalmente a Él y así sean reconciliadas con Dios. Y esto es un párrafo tomado de un eh, concilio, de una reunión, de una junta que fue llamada en el año 1974 y en la ciudad de Lausana, conocida como el Pacto de Lausana, y fue publicado por Weird Queen Publications en Minneapolis, Minnesota, y es la cláusula número 4. Eh, concilio fue muy importante en 1964, es referencial del Evangelio. Precisamente, antes de terminar esta parte, y vamos a ahondar en la próxima clase, vamos a entrar el próximo eh, sábado, precisamente con este tema del Pacto de Lausana y lo que habíamos hablado del evangelicalismo norteamericano, porque ¿qué pasa? Y ahorita lo vamos a discutir aquí en clase, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo una vida cristiana porque mis abuelas fueron las primeras cristianas? Quiere decir que mis papás ya fueron cristianos, yo soy cristiano, mis hijas son cristianas y los hijos e hijas de mis hijas son cristianas. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa así? ¿Qué pasa en estas generaciones? ¿Se transmite este conocimiento del evangelio? ¿Qué piensan ustedes? A ver, coméntenme. Adelante, Pastor Juan. Parece que está tratando de... No prendió su micrófono al final, Pastor. Le dio, pero no. Sí, Ahora es sí. que como es que en la computadora me sacó y Sí. tuve que poner en el teléfono. Ah, ok. Está bien. Digo que es como la continuación de los padres sobre los hijos, de enseñarle el evangelio a los hijos para que sigan el camino, ¿no? Para que conozcan al Señor Así es, Pastor. prácticamente. Entonces yo pienso que sí es una enseñanza que se les da desde, hay hijos, como se llaman, hijos de cuna, que son evangélicos de cuna, ¿no? Y que conocen el evangelio por los padres, que ya muchas veces, a veces, como se dice vulgarmente, hijo del pastor, ¿verdad? Empezamos a decir que lo peor, ¿verdad? Pero les damos chance de que ellos también elijan cuando tienen ya conocimiento y sepan realmente decidir, no por imposición, sino simplemente por convicción de lo que es la palabra, ¿no? Así es, Pastor. Gracias por su comentario. Es muy claro lo que nos está diciendo. Es decir, hay dos maneras de convertirse. Aparentemente, aparentemente, por eso decía, es que alguien no conoce, ¿verdad? Y le habla del evangelio y esto se conoce en el argot o en la forma de hablar entre los evangélicos como una conversión dramática. ¿Por qué le llamamos conversión dramática?
porque hay un cambio de vida, la persona cambia totalmente. La otra manera es cuando usted conoce el Evangelio a través de la herencia que dan los padres, porque ya son de varias generaciones. El pero que nos estaba poniendo ahí el pastor Juan es muy cierto. A veces no se transmite o las personas no aceptan esto, porque no por nacer en un hogar cristiano se es cristiano. Tiene que llegar a una convicción de fe y de pecado, como dice aquí, ¿verdad? Para llegar a este momento. En ese momento, en este momento, tenemos la decisión de aceptar al Señor de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo en nuestro corazón, porque tenemos la convicción de pecado. Entonces, hay una sola manera, no por nacer en un hogar cristiano se es cristiano. Tenemos la necesidad de reconocer nuestro pecado y nuestra falta para llegar a ser cristianos. ¿Qué pasó entonces con eh, países que tenían una gran cantidad de evangélicos o cristianos? Bueno, pasó que se crecía en las iglesias no por la evangelización, sino por la tradición. Es decir, porque las familias eran cristianas, pues pensaba y decíamos, Estados Unidos es un país cristiano, Inglaterra es un país cristiano, ¿verdad? Los anglicanos ocupan el 98% de la población de Inglaterra, por lo menos en el año 1974, cuando hubo el Pacto de Lausana. Entonces ellos decían, entonces, pero ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta gente que no vive la vida cristiana? Porque realmente no ha habido un proceso de evangelización. Y al no haber un proceso de evangelización, no hay vida misional. Vamos a ver el curso número 11 de Aquila y Priscila hablando de misiones. Si no hay un sentido de misión, entonces no vamos a las naciones a cumplir el trabajo que Dios nos dio. Entonces vamos a hacer un pacto entre todos los evangélicos para que podamos reunirnos. ¿Quién firmó o signó este pacto entre las gentes muy importantes que signaron este pacto? Se encontraban gente tan importante como un gran evangelista de esos tiempos, se llamaba Billy Graham. Entonces este hombre llamó a este pacto con una persona que en ese tiempo se dedicaba a trabajar entre los estudiantes, que se llamaba Francis Schaeffer. Entonces, estas personas, voy a mandar un documento para que ustedes entiendan lo que es el Pacto de Lausana. Si gustan, no es tarea, si gustan leerlo y entender qué pasó en 1974, van a entender cómo este artículo de esta cláusula número 4 del Pacto de Lausana es tan importante. Y este pacto dijo, es necesario que las naciones sean evangelizadas. Primero, hay que evangelizar a las naciones que ya son evangélicas. Las naciones que ya son evangélicas tienen la necesidad de evangelizarse, porque hay un evangelio que no es el evangelio, un evangelio que no es la transformación de las vidas. Y tenemos la desgracia de tener personas, no es bueno juzgar ni hablar de los líderes, ¿verdad? Eso no está dentro de nuestro espíritu cristiano y el Espíritu Santo nos debe contristar a no estar hablando, pero nos queda claro que algunos de los líderes mundiales que se llaman evangélicos, pues sus actitudes no son tan cristianas como deberían ser. Ujú. Y lo peor que puede pasar, y tenemos casos en nuestra misma América Latina, especialmente un vecino al sur, que tuvo un país, dos presidentes, uno de ellos con mucha cercanía con los evangélicos, otro, ¿verdad? Que era inclusive pastor de una iglesia, que fue presidente, y no hubo cambio en la vida de la nación. ¿Por qué? Pues porque no es la forma del evangelio. La forma del evangelio es hablar a las personas, el evangelismo es hablar a las personas y como dice aquí, vamos a leer para terminar nuestra clase nuevamente. Dice, evangelizar es esparcir las buenas nuevas que Jesús murió por nuestros pecados y de acuerdo con las escrituras fue resucitado de entre los muertos y como Señor que reina ofrece salvación de pecados
y el regalo de la liberación en el Espíritu para todos los que se arrepienten y creen. Luego está este paréntesis cuadrado, quiere decir que hay un lapso ahí. En la cápsula 4 dice evangelismo es la proclamación del Cristo histórico, bíblico, como Señor, Kyrios, está con mayúscula, y Salvador, con el deseo de persuadir a las personas para que vengan personalmente a Él y así sean reconciliadas con Dios. Este es el párrafo 4 del Pacto de Lausana. Recientemente acaba de abrirse un nuevo reunión del Pacto de Lausana en su versión 2025 y se dio en la ciudad, en una ciudad de Asia. eh, y es interesante cómo este proceso sigue y va caminando porque la evangelización en el mundo es continua, ¿verdad? Y el trabajo de misión vamos a ver cómo es continuo. Entonces, con esto aclaramos prácticamente en su totalidad lo que sería la evangelización. Y esta parte de evangelismo es una parte importante de la iglesia. Estaremos trabajando, este curso es más cortito, pero estaremos trabajando sobre el tema del evangelismo como estilo de vida. Es decir, que cada momento que no importa, no tenemos que hacer, hay muchas maneras, como decía, podemos hacer cultos evangelísticos, podemos hacer campañas evangelísticas, podemos dar como hacen ustedes en cajitas, ¿verdad? De las que evangelizan a los niños, porque es un evangelio, es un trabajo de evangelismo, más sobre todo para los chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que darnos cuenta, sobre todas las razones que tengamos es que hay muchas formas de evangelizar y tenemos que estar atentos a trabajar y que sea un estilo de la vida, ¿no? A mí me impresiona mucho, primero, cuando conocí al pastor en su trabajo, como en este trabajo al pastor Samuel y luego al pastor Juan Carmona, su esposa, cómo su vida es esto, ¿verdad? Es decir, su estilo de vida es esto, su casa, su forma de pensar, su forma de hablar, todo tiene que ver con su trabajo de evangelismo. Es lo que viven, lo que trabajan, lo que respiran, lo que comen, en el sentido no material, sino espiritual. En este sentido, ese debe ser nuestro trabajo en el evangelismo. Ampliarlo más a nuestras propias iglesias sería magnífico, ¿no? Sería extraordinario. Eh, es así como hemos sistematizado lo que es el evangelismo en este tiempo. ¿Dudas, comentarios sobre esta materia que vamos a ver? Podemos comentar al final de nuestro trabajo. Yo he visto hoy que en muchas iglesias, muchos cristianos, que vemos que hay mucha gente que está convertida, que se convierte al evangelio, pero hay poca gente que está convencida realmente de lo que es el evangelio. O sea, mucha gente, yo veo mucha gente en iglesias llenas, iglesias que dices, híjole, y que se convierten simplemente por modismo, simplemente por seguir la corriente o por complacer a tal persona, pero no están convencidos realmente de lo que es vivir el evangelio o saber realmente lo que es el discipulado. A veces vamos a un discipulado pues porque me dicen que tengo que ir, pero no vemos un cambio, no vemos una transformación, no vemos realmente algo que digamos realmente a esta persona le está sirviendo, sino simplemente por modismo. Son cosas que a veces la gente dice, pues es que simplemente así me enseñaron. Y vemos que hay mucha gente convencida, pero no convertida. Este era mi comentario, Pastor. Muy bueno, Pastor Juan, porque sí, conversión y convicción y compromiso son cosas que están ahí involucradas, ¿no? Estas palabras que utilizó están, no están realmente, están convencidas, pero no están convertidas, no hay una conversión, simplemente van. Sería muy interesante, y esto que me acaba de comentar da pie al comentario que hace un querido amigo y maestro, que dice que la iglesia tiene una puerta al frente de nuestra iglesia, una puerta de entrada por donde entra la gente, pero que tiene una puerta trasera por donde se va la gente. Es,
es normal. Dice, pero lo más triste de todo es que tiene ventanas y de ahí se nos meten los de las congregaciones de los lados. Entonces, en México estoy convencido, faltaría hacer unas buenas encuestas y hacer algo desde la sociología, un trabajo serio, ¿verdad? De estadística, que bueno, vale la pena hacer. O podríamos juntar varias disciplinas transversales para hacerlo, sobre lo que yo he denominado la población flotante de evangélicos en México. Y la razón es porque vemos pasar los censos. Sí, es cierto, los censos estaban muy sesgados por el tipo de pregunta que hacía el INEGI y bueno, quien hace los censos. Y bueno, también nosotros no teníamos mucha cultura de censo. Y entonces yo recuerdo que había una frase muy bonita, de mucha convicción, de fe, que le preguntan a uno, ¿y de qué religión eres? Dice, yo no tengo religión, yo tengo relación, ¿no? ¿Han oído esta bonita frase? Entonces llegaba el del centro y decía, ¿y de qué religión es usted? Y le decía, esto no tengo religión, pues ateo. Entonces ya nos íbamos al rango de los ateos, ¿verdad? Y entonces ellos tienen ahí como una categoría que dice católico, cristiano, protestante. Es lo que teníamos que escoger, ¿verdad? Y además ahí había una trampa, bueno, y también ateo, musulmán y demás. Había una trampa porque dividían a los cristianos de los protestantes y entonces no sabían quiénes eran. Pues todos somos evangélicos protestantes, entonces deberíamos como unir esta parte y esos porcentajes del 8, del 9, del 10%, que por cierto, en este último censo ya subieron o superaron el 10%, el del 2020, que fue un censo raro porque nos agarró en pandemia y no se pudo completar el censo. Eso no quiere decir que no tengamos datos del censo, porque se hace algo que se llama la media o una toma estadística para saber, ¿verdad? Aunque no contestemos todos, no nos censaron, bueno, a mí sí me censaron, pero aunque no lo hubieran hecho a todos por causa de la pandemia, con este sesgo pueden tomar como un porcentaje de lo que es, y subió el porcentaje. Pero las iglesias dicen, oye, pero ¿cómo es posible que ahora tenemos una iglesia, que es la iglesia fulanita, que tiene 4,000 miembros, y tenemos en la Ciudad de México una iglesia que tiene 5,000 miembros, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México no es novedad porque pues siendo tantos millones, no sé, ustedes que viven allá saben cuántos millones tiene la mancha urbana de habitantes, pues no es para los que tengo acá en mi pueblo, pues creo que tengo más con los 20 que tengo en mi iglesia que la iglesia que dice que tiene 200 o 300, es decir, el per cápita en relación a los no sé si sea la palabra correcta per cápita, pero el porcentaje en proporción a el número de habitantes. Y este sentido de iglesia no ha crecido porque estas iglesias realmente no tienen la cantidad de evangelización, que es el tema que estamos tocando, que deberían tener. Más bien están creciendo por una razón, pues, que es que de otras iglesias se van porque esa iglesia está de moda. No estoy juzgando, no digo que está mal, simplemente no hay crecimiento, simplemente tenemos un, una población que va al lugar donde, como si fuera un restaurante, ¿verdad? Está el restaurante de moda que se llama Los Panchitos y es ahí donde vamos. Así que, pues cuando está el pastor Panchito predicando y tiene mucha gente, pues ahí va toda la gente, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? Dice el dicho, a donde va toda la gente. Entonces, esa es la manera en que llenamos nuestras iglesias o las iglesias y realmente no hay un trabajo, que es la reflexión final antes de terminar con lo que acabas de decir, Pastor Juan, no hay un trabajo de verdadera evangelización. No hay este trabajo y lo notamos pues en esta palabra final que dije, las personas que están ahí no tienen compromiso. Entonces, en cuanto le decimos al hermano, ah, hermano, qué bueno que está asistiendo, mira, aquí está en la escoba y hay que barrer la entrada, pues se acabó el cristianismo del hermano. Ahí se nos acaba el cristianismo, ¿no? O cuando dice, hermano, pues tenemos que, como me has contado, pastor, tenemos que ir a repartir esto, a bajar estas cajas, ¿verdad? O como tú me lo has mismo contado cuando le dices a los pastores,
hay que llenar este reporte porque estadísticamente es importante. Vemos que no hay convicción ni compromiso. Entonces ahí dices, bueno, pues están jugando a qué cosa, ¿no? Y la otro aspecto muy triste, mucho del evangelismo social que se hace, que también es muy importante, yo estoy involucrado en parte en esto, y es muy importante porque la iglesia tiene un compromiso social. Ujú. Jesús tenía un compromiso social con los menos, con lo que menos tiene. Ajá. Un compromiso que lo vemos en la alimentación, con los panes y los peces, en los dos pasajes. Es un compromiso social. Es tan así. Bueno, me voy a pasar unos minutitos, si me permiten, de la clase, pero de la hora de la clase, luego podemos seguir discutiendo esto, pero me interesa que quede grabado en este pasaje tan importante que iba a compartir con ustedes después, pero mejor de una vez lo comparto. Aquí, este pasaje donde eh, tenemos el, pues, ¿cómo llamarlo? El proceso donde dice las personas tienen hambre, ¿qué hacemos con ellas? Y recuerdan ustedes este pasaje que dice, denles ustedes de comer. Entonces, había que darles de comer. Y entonces dice, ellos piensan humanamente cómo darles de comer. ¿Qué les responden ellos? Pues no, necesitaríamos tantos salarios mínimos para lograr. Entonces dice, mejor mándalos a que vayan y coman y luego que regresen. Es decir, son las soluciones que a veces damos como obra social de la iglesia, pero la solución real es, denles ustedes de comer. Ujú. Es decir, milagrosamente el Señor nos provee las herramientas es algo más que lo que es lo que llaman la gente abundancia o prosperidad, que es buena y el Señor nos bendice. Es algo más que esto. Es la bendición del bienestar en nuestras vidas a través de lo que tenemos. Lo que tenemos es suficiente. La gran lección que tenemos en estos pasajes es lo que tenemos es suficiente y ustedes tienen la capacidad de administrar estos bienes. Por eso cuando viene el libro de Lucas, ya en la parte de Hechos de los Apóstoles, dice, había necesidad entre ellos, pero la gente juntaba lo que tenía y no había necesidad en la iglesia. Y esto daba testimonio a los que estaban fuera de la iglesia porque hablaban bien de ellos, ¿no? Al final del capítulo 2 de Hechos, ellos estaban a gusto con ellos mismos, llevando el reinado de Dios a las personas a través de su actitud de compartir el bienestar, no la riqueza. No decían ya brincamos a clase media y ahora estamos en clase media alta, no, no, lo que tenemos es suficiente, ¿verdad? Estamos a gusto con lo que tenemos y compartimos para las necesidades de los santos. Y este proceso de bienestar es el parte del evangelio. El evangelio da bienestar. En esta parte, antes de terminar con esta clase, es importante, lo estoy dejando correr, iba a hacer preguntas a ustedes, pero pues ahorita estamos poquitos, estamos a gusto aquí platicando, pero ¿han notado ustedes cómo hay una discusión ahí muy importante? Porque, vean ustedes, se decía, el Evangelio entra en nuestro país en dos áreas en el siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el siglo XIX por la parte del norte del país, las primeras iglesias, por ahí hay datos importantes de iglesias en Nuevo León y estas primeras iglesias y iglesias en la Ciudad de México. Antes de esto, el Evangelio llegó a través de algo muy importante que era en la Sociedad Bíblica Británica y también de un proceso llamado, aunque es un proceso francés, la palabra colportor, el que cargaba el evangelio en pequeños collares. Esto
era en tiempos de la Revolución Francesa y los primeros hugonotes y los primeros protestantes del siglo XVI, XVII. Ellos cargaban, apuntaban versículos bíblicos y se los llevaban cargados, y es lo que compartían, ahí tenían papelitos y repartían así la palabra. Era un trabajo de evangelismo. La sociedad bíblica inglesa utiliza colportores, que eran personas que llevaban Biblias, y nuestro país, en algunos pueblos remotos que yo pude visitar a finales del siglo pasado, había Biblias, no de la versión 9, una versión anterior, que estos colportores a principios del siglo XX y finales del siglo XIX repartieron por todo el país. Ellos no evangelizaban, no eran evangelistas, no eran pastores que llevaban, simplemente llevaban Biblias a estos lugares. Se las dejaban, la gente leía y se convertía. Imagínense ustedes qué maravilla, que la palabra de Dios transforma, ¿no? Y entonces esta transformación de la palabra de Dios hizo que hubiera estos procesos de evangelización en las clases bajas de nuestro país, en las zonas marginales. ¿Y qué creen que pasaba? Hay una discusión sobre esto, si realmente había un impacto social. Pues la gente ya no gastaba en tabaco, la gente ya no gastaba en alcohol, la gente tenía un proceso de vida distinto y sus vidas mejoraban. Muchos de esas personas, no solo esto, les he compartido y me he puesto como ejemplo. Por ejemplo, yo llegué hasta tercero de kinder en mi educación, ¿no? Entonces, para mí, si me evalúan mis conocimientos, estoy como en tercero de secundaria, de primaria, perdón. ¿Por qué? Porque los evangélicos tenemos un proceso de lectura, de conocimiento de la cultura diferente, porque somos personas que leemos, que nos enteramos, que nos importa la sociedad. Entonces, tenemos procesos diferentes, impacta en la sociedad. Y esto también, el evangelio mejoró la vida de muchas personas. Ujú. El evangelio también mejora las vidas de muchas personas. Y ese es un proceso muy, muy, muy interesante que podemos analizar, porque las personas están siendo transformadas. Bien, hermanos, hasta aquí, no se me vayan, quedamos un ratito para discutir algunas de esas cosas con ustedes, que nos platiquen cuáles son sus experiencias, pero aquí tenemos esto y acá, hasta aquí grabamos, ya platicaremos un poquito de esta